Entonces mis estudiantes, estudiando la conquista de América, vemos que la conquista fue un momento histórico en la cual los europeos que fueron llegando a nuestro continente americano se impusieron sobre los nativos y establecieron un nuevo orden social, político, económico y cultural en el Nuevo Mundo. Nuevo Mundo que fue el que por un momento le dio Cristóbal Colón al hacer el descubrimiento. Pues todas estas situaciones provocaron en los conquistadores el deseo de comenzar a explotar los lugares para poder encontrar la riqueza que ellos era lo que perseguían y por lo tanto se fueron entonces asentando en algunos lugares, lo hicieron en forma permanente para poder aprovechar de esos recursos naturales. Pues bien, para desarrollar la conquista de América, los españoles tuvieron en cuenta algunos aspectos principales. Entre estos aspectos tenemos el adelantazgo, el repartimiento y el requerimiento. Estos tres fueron unos métodos que ellos ya los habían ensayado en otros lugares cuando se encontraron también en guerra y de acuerdo a esto entonces ellos fueron tratando ya de que se vayan consiguiendo los objetivos por los cuales ellos estaban. Eh, Cada uno de estos términos del adelantazgo, del repartimiento y del requerimiento están dentro de la guía del tema principal. Luego de haberse tenido en cuenta estos aspectos de la conquista, esta conquista la desarrollaron los españoles mediante tres etapas. Entonces empezaremos por estudiar lo que era la primera etapa. En esta primera fase, pues los españoles iniciaron unas exploraciones en lo que es las islas del Caribe y que fueron las primeras tierras en ser conquistadas por ellos. Igualmente, los españoles obligaron a los indígenas a sacar del río algunas de las pepitas de oro que se encontraban allí para que no fueran arrastradas por la misma agua. Sin embargo, los indígenas, debido a las exigencias del trabajo y a los malos tratos pues, que recibían de los españoles, entonces ellos se sublevaron, ya no se dejaron mandar. Y por lo tanto, pues los españoles trataron de capturar pues a los principales cabecillas y los convirtieron en esclavos de ellos. En esta segunda etapa, los españoles conquistaron los grandes imperios indígenas, que fue lo que los llevó y les despertó su interés porque sabían que los indígenas mantenían grandes cantidades de metales y de piedras preciosas y bien, pues conocían también los lugares donde se las podía extraer. Pues en un momento dado, pues después de hacer tanto sometimiento pues a los nativos para encontrar y quitarles a ellos las grandes riquezas, los españoles empezaron como explorando a algunas de las regiones cercanas a las de los indígenas. Estas regiones también fueron así avanzando, haciéndose estas tierras de ellos más alejadas con el fin de no estar muy cerca de los españoles, ya que a ellos pues lo único que buscaban era que los indígenas trabajaran en beneficio de ellos. En esta última etapa, que es la tercera, después de las conquistas y guerras que tuvieron los españoles en contra de los indígenas, de los imperios,
y de algunos otros también grupos numerosos que se encontraban en esos lugares. Entonces empezó ya directamente a disminuir el afán de conquistar eh, a otros lugares debido a que ya eran demasiadamente extensos o amplios los territorios que donde estaban habitando, y por lo tanto pues ya empezaron los españoles a sufrir un poco, puesto que los lugares donde se encontraban estos diferentes clases de núcleos familiares eran demasiadamente las tierras inhóspitas. Y para los españoles pues tenían demasiadamente dificultad para llegar hasta esos lugares, y solamente eran los indígenas los que conocían muy bien y dominaban estos lugares. Por eso los conquistadores se fueron alejando ya de esa parte de seguir buscando las riquezas y apoderarse de los diferentes lugares, que era lo que ellos pretendían.